Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer el Congreso de la República aprobó en primera votación, está pendiente la segunda votación, pero se aprobó en primera votación el primer proyecto de ley contenido en el paquete de reforma política. Se trata del proyecto referido a los requisitos para la inscripción y la cancelación de inscripción de organizaciones políticas. Para entender a mayor detalle las implicancias de este proyecto y cómo repercutirá en nuestro sistema político, hemos invitado a José Tello. Él es especialista en el Instituto Peruano de Derecho Electoral. José, ¿cómo estás? Un gusto, Joaquín. Gracias por venir. Quisiera empezar pidiéndote si es que para los que no han seguido, digamos, el debate, ¿podrías describirnos brevemente cómo han cambiado los requisitos primero para la inscripción de partidos políticos? Ok, vamos a hacer un paralelo. Antes se requería el 4% de firmas de apoyo a la inscripción de un partido político ya en función a los electores que habían participado en los últimos comicios electorales. Aproximadamente, de acuerdo a las cifras existentes, es más o menos 750.000 firmas. Un poquito bien alto. Altísimo. Lo que se está buscando ahora es no cantidad, sino calidad. Mejor dicho, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Estamos pidiendo, ¿no?, que se tenga un promedio de 23.000 afiliados, o sea, personas que apuestan por los promotores, los ven como los líderes políticos, evidentemente, por las propuestas del partido en gestación, mejor dicho, se comprometen a hacer política. 23.000 personas que se comprometen a hacer política. Vida partidaria. Inscripción en el registro de organizaciones políticas y todo lo que eso implica. Porque para entender, antes lo que se requería era una firma que podía conseguirse básicamente en la calle, claro, y no había un mayor involucramiento de quien firmaba. Ninguno. Probablemente el que firmaba ni siquiera sabía cuál era la propuesta programática. Aparecía su firma, como muchas veces se ha dicho, pues no les hacía la firma y todo ello, había problemas serios. Claro, había problemas serios. Pero bueno, esa es parte, digamos, de lo que es un modelo ya informal, venido a menos, porque la nueva propuesta va en el sentido de fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos en el hecho de comprometerlos a tener una vida propia, una actividad permanente y orgánica. Y es algo interesante que el Congreso haya mantenido los comités partidarios, porque estos también son requisitos. La propuesta del Ejecutivo preveía la eliminación de los comités partidarios. Es más, el artículo 8, que está referido en la actual norma y también en la... Pero cuando dices comités partidarios, ¿te refieres a los comités que hay a nivel provincial? Claro, a nivel provincial. Ahorita explico eso. El hecho es de que los comités habían sido eliminados en la propuesta del Ejecutivo, pero se han mantenido considerando también, bueno, el tenor actual de la norma que lo prevé, pero también la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, a través del Código Electoral, lo cual indica pues de que había un trabajo interesante en la Comisión de Justicia, perdón, me rectifico, la Comisión de Constitución y Reglamento, respecto de lo que es pues el incluir estos comités que demuestran lo que es el trabajo orgánico. ¿Qué se busca con los comités partidarios? Se busca que el partido sea orgánico porque son unidades, son plataformas partidarias en diferentes localidades y se exige de que haya más o menos 4/5, unos 20, o sea, mejor dicho, 4/5 de las regiones tienen que tener comités partidarios. 4/5 de las 25... Que son 20 regiones. Ya, regiones, departamentos. Pero además también de que estén en 1/3 de las provincias del país. Correcto. En consecuencia estamos hablando de 65. En puridad debemos tener 65 comités partidarios distribuidos en no menos de 20 regiones. ¿Cómo difiere esto del marco que existía antes? Porque actualmente se exigen comités a nivel provincial, pero eran más o menos, ¿ha cambiado el requisito en ese sentido? No hay mayor aumento, más o menos por ahí. Se mantiene también el número de afiliados. Tienen que ser 50 afiliados por comité. Por comité, sí. Y lo importante es de que este concepto de la afiliación, por ejemplo, en los comités era preexistente a la reforma electoral. Ahí sí se preveía que las personas que forman comités sí sean afiliados propiamente. Correcto. Ahora, al nivel de afiliados al partido a nivel nacional son unos 22.000 aproximadamente, ¿no? 22.000. ¿Tú consideras que ese es un número adecuado o te parece quizá muy alto, muy bajo? Es un número adecuado. La propuesta del Ejecutivo original arrojaba algo de 14.000 porque era el 0.075 del total de electores participantes en los últimos comicios. Pero esta propuesta es más interesante en la medida de que sube un poco la valla, pero un poco. Pero razonable. Pero bastante razonable. Por lo cual, en este extremo podemos decirle que no existe pues una mayor diferencia con la propuesta del Ejecutivo. Se mantiene bajo la tónica de voto de confianza. Ahora, surge la pregunta, ¿los partidos que actualmente tienen inscripción cumplen
con este requisito de 22.000 afiliados? Esa es muy buena pregunta. Por ejemplo, el partido que tiene mayoría en el Congreso no cumple. Fuerza Popular no tiene 22.000 inscritos. Llega a duras penas a algo más de 7.500. Igual el partido gobierno, pero no es por el cambio. También está por ese promedio. ¿Qué va a pasar con estos partidos? ¿Tienen que adecuarse? Lo interesante es que no solamente ellos, podemos resaltar también el caso de Perú Nación, que participó en los últimos comicios. Con Enrique en las municipales. Sí, el partido Perú Patria Segura también, que quedó en tercer lugar, claro, Riyarro. Pero podemos ver nosotros de que ellos tendrían que adecuarse. O sea, es lo normal, tienen que adecuarse en a la nueva norma. En un periodo de tiempo, obviamente. Pero tiene que pasar un proceso de adecuación. Eso está en las disposiciones transitorias, me imagino. Tiene que estar por un tema de, digamos, cuestión de técnica legislativa. Tienen que estar ahí. Sí. ¿Y hay algún partido que sí cumpla con estos requisitos? Supongo que el APRA, ¿no? El APRA, el PPC, Acción Popular, son partidos pues, que tienen decenas de miles de afiliados. De acuerdo. Ahora, hemos conversado de los requisitos para inscripción. Ahora, el dictamen que se votó ayer también contempla causales de cancelación, ¿no? ¿Cuáles son los causales que se han contemplado en esta norma? Es interesante porque se está preveyendo de que, primero, el número de afiliados se mantenga. Si no me lo mantienen, tenemos una llamada de atención. Si el número tampoco se mantiene, transcurrió 3 meses, una suspensión. Y posterior a eso, si no se llega al número mínimo, tenemos la cancelación de la inscripción. O sea, no solamente cumplir con el requisito de la inscripción, sino mantenerlo. Pero lo que me permito resaltar es razonable y es progresivo. O sea, no es, digamos, una medida que te cancelo de un momento a otro. Te cancelo, mira, tenemos 23.000, me bajas a 20.000, te cancelo inmediatamente. No, existe una línea de tiempo razonable como para que se pueda subsanar la situación. Eso es muy bueno, muy razonable y proporcionado. Por otro lado, tenemos el hecho de que los partidos no compitan en elecciones o simplemente retiren listas. Se terminó la gracia de retirarse porque no suben las encuestas. Eso es muy importante porque le da seriedad al proyecto. Es decir, si es que uno no participa en una acción general, ¿inmediatamente pierde suscripción? Mira, es de inmediato y va contra lo que se había modificado en la ley de organizaciones políticas hacia el año 2014. Nosotros recorremos la famosa ley de dádivas que salió el 17 de enero del año 2016. En el año 2016 sale esta ley que es la 30.414. Esta ley ya no solamente mete la causal de dádivas para la exclusión de candidatos, sino que además hace modificaciones. Y una de ellas es darle un respiro a los partidos políticos y a los movimientos regionales, en el sentido de que los partidos pueden hasta dejar de postular hoy en día, porque está vigente, en una elección. Pero la actual norma, en la reforma, va en un sentido contrario. Tienen que postular sí o sí, y ya no es retiro de candidatos. Porque lo que vimos en la elección anterior es que, por ejemplo, Perú Patria Segura o antes el Partido Nacionalista retiraban sus candidatos antes de la elección y mantenían la inscripción, mientras que aquellos que se presentaban pero no pasaban la valla, la perdían, ¿no? Claro. Entonces no tenía sentido. Claro, pero ahí viene un detalle que es interesante. Se exige también que los partidos participen en las elecciones regionales y municipales, porque muchas veces estaban distantes. Ese es el problema de los partidos, digamos, bien tranquiler. Distantes porque obviamente pues se activan si es que viene alguien que bueno puede darles vida en periodo electoral, pero normalmente no se activan para elecciones regionales y municipales. Entonces, incluso partidos con presencia también nacional efectiva tampoco participan, lo ven distante el proceso. Pero ahora se exige que se involucren. Entonces no solamente tienen que participar en las generales que son para presidente, congresistas y parlamentarios andinos, sino también en las regionales y municipales. ¿Ya? Y existe la necesidad de que participen en 3/5, o sea, 15 departamentos, regiones, que participen en la mitad de las provincias, cuando menos, y que participen además en 1/3 de los distritos. Estamos hablando de un número importante, casi 560 distritos aproximadamente. Es un número importante. Entonces, o sea, va a requerir una actividad política permanente. Actividad política permanente, lo cual es saludable. ¿Por qué? Porque la propuesta de la reforma política va en el sentido de institucionalizar. Y ¿por qué no? Permitir también de que existan pues, menos actores quizás, pero que estos actores sean representativos y con una vida orgánica verdadera, o sea, no simulada, sino verdadera. Correcto. Estamos hablando de los partidos políticos nacionales, pero también existe la figura de los movimientos regionales que participan en las elecciones subnacionales. Ellos no tienen obligación de participar en los comicios nacionales, el Congreso, ¿no? Pero sí tienen obligación en las elecciones regionales y municipales. Pero quería mencionarte algo que también ha quedado ahí en el tintero, rápidamente sobre la cancelación.
Tienen que superar el 5% en las elecciones congresales, o sea, tener una votación no menor al 5% y tener 5 parlamentarios cuando menos distribuidos en diferentes jurisdicciones. Eso es algo bien importante también. O sea, tiene que haber tiene que ser de 5 distintos departamentos. Claro, no. 5 parlamentarios en más de una jurisdicción. Correcto. 5 parlamentarios en más de una jurisdicción. Antes era 6. Entonces, es pero interesante. El 5% sí estaba, ¿no? Claro, se mantiene. Claro. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera nosotros mantenemos esta otra valla. Recordemos, estamos hablando de vallas y esta es la valla, digamos, en la elección general. Pero también hay otra valla. En la interna. En la interna. Pero este es otro proyecto. Que no se ha discutido todavía. Pero dicho sea paso, es importantísimo tenerlo en cuenta porque también pierde la inscripción por ese efecto. Claro. El famoso 1.5% que ya fue dictaminado en la Comisión de Constitución. Es 1.5% de... el total de asistentes, del total de electores en el último proceso nacional. Pero anterior. Ese es un requisito bastante más alto que el que se ha puesto para... los afiliados, porque el afiliado son es el 0.05. No, afiliados es 0.1%. 0.1, mientras acá que es 1.5. Es un requisito 280.000. Es mucho más alto. 280.000. Por eso tenemos ahí un primer umbral, acá otro umbral. Pero si no cumples el segundo, también pierdes la inscripción. Correcto. Ahora, eso todavía se va a debatir, porque lo relativo a la democracia interna es materia de otro dictamen que todavía no se llega. Ya está aprobado por... O sea, el dictamen existe. Está en Constitución, claro. Ya lo sacaron y va a pasar al Pleno del Congreso. Claro, en el Pleno se podrá Lo que se discutió debatir. ayer es cancelación e inscripción de partidos. De acuerdo. Una cosa que le preocupaba mucho a la administración Vizcarra era que se desnaturalice en su esencia a los proyectos. ¿Consideras tú que el proyecto que se ha aprobado ayer en el Pleno de alguna manera desnaturaliza o quita la esencia de aquello que presentó el Ejecutivo inicialmente? Me parece que no, pero sí hay algo que me ha dejado preocupado y es el hecho de que no se le esté dando a la OMPE posibilidad de supervisar de una manera más adecuada los fondos de los partidos políticos. Porque se pedía que las cuentas donde figuraban los aportes privados sean de acceso para la OMPE. Pero esto no debe ser regulado en el proyecto de ley sobre financiamiento de partidos, que es independiente del que se aprobó ayer, ¿no? Pero de todas maneras es algo que tiene que ser, tomado en cuenta, porque en esta regulación integral no puede quedar de lado. Por eso es que lo toco como un tema, parto diciendo, no se está desnaturalizando, está bien. O sea, dentro de los parámetros está bien. Incluso se ha tomado la opinión técnica de los organismos electorales. Pero me parece que este factor en particular, que está vinculado también a financiamiento, es algo que definitivamente tiene que mantenerse y tiene que darse. ¿Por qué? Porque es más que importante que los partidos políticos estén muy transparentados en cuanto a lo que manejan como recursos. Y eso la sociedad lo necesita, te lo digo, Joaquín. Nosotros necesitamos volver a creer en los políticos, volver a creer en el sistema político. En el Perú actualmente existen más de 20 partidos con inscripción vigente. ¿Qué podemos esperar de la aplicación de esta norma? ¿Va a haber una reducción en el corto, mediano plazo? ¿A qué número de partidos esperas tú que podamos llegar? El impacto de la norma va a ser definitivamente, desde mi modesto entender, como una cuestión que va a terminar en un grupo no muy grande de partidos políticos. Van a ser menos los que están ahora. Pero me parece que va a haber una mejor calidad de partidos. Si es que verdaderamente la norma nos lleva hacia esa dinámica de interacción permanente en periodo electoral y no electoral. Sí me parece que por ese lado existen ya las condiciones y, digamos, el ambiente para el desarrollo de partidos políticos, digamos, en un clima de participación permanente, constante, vida orgánica y democratización. Y sobre todo garantía por la presencia de los organismos electorales, bueno, que es otro proyecto, pero que, te repito, no podemos verlo como islas. Se aprobó una reforma integral, claro. Es que es muy difícil, Joaquín. O sea, aprobamos algo, se aprobó algo ayer en primera votación, porque recordemos que las normas se aprueban en 2 votaciones. En este caso, esta norma, que es una ley, que no es como una reforma constitucional, la reforma constitucional obligatoriamente tiene que ir en 2 legislaturas consecutivas y mayoría calificada. Más complejo. Pero en este caso,
Igual, siendo una votación simple, que no es tampoco absoluta, mayoría absoluta, como una ley orgánica, acá tiene que tener 2 votaciones si se realiza una votación. A veces se exonera de la segunda votación, pero no ha sido el caso. Normalmente. ¿Y cómo interpretas tú eso? Es un tema de manejo en el Parlamento. Y hay que respetar también la autonomía del Parlamento, porque la norma, repito, el reglamento del Congreso prevé 2 votaciones. Que lo exoneren normalmente, bueno, ese es un tema. ¿Qué sucede en una segunda? ¿Qué pasa si es que en la segunda votación, que tiene que ser 7 días después? Sí, 7 días. 7 días después. ¿Qué sucede si es que en una segunda votación no se alcanza la mayoría simple? ¿Se revierte, se desaprueba el proyecto? Claro, la segunda votación es confirmatoria o ratificatoria. Pero no suele ser usual. Lo usual es que se exonere la segunda votación. Se exonera normalmente, pero te repito, este ya es un tema de manejo parlamentario, ¿no? De acuerdo. Los otros proyectos que quedan todavía por ser trabajados, quizá el que está generando mayor debate, bueno, hay varios. Está el tema de, de la inmunidad, es un tema complicado, pero el tema de la democracia interna, ¿no? El tema de las primarias simultáneas. La PASO. Sí. Tú, como está viéndose el debate, ¿tú crees que la propuesta que ha sido planteada por el Ejecutivo, ¿no? Estas elecciones que son al mismo tiempo, son obligatorias, son abiertas, todos pueden participar, van camino a aprobarse antes del fin de la legislatura? Bueno, ya pasó Constitución. O sea, la Comisión de Constitución y Reglamento ya pasó. Hay que ver en el Pleno. El debate está abierto. Y una cosa que es importante, es un pedido, yo entiendo. La congresista Rosa Barta, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, pide, por favor, de que los dictámenes de Constitución que han sido producto de un arduo trabajo sean aprobados tal cual. Pero hay que entender algo, el soberano es el Pleno del Congreso. Y el Pleno del Congreso, y cualquier congresista en ese momento, parte del debate puede pedir modificaciones, y si estas tienen consenso de grupos mayoritarios, se pueden dar las modificaciones. ¿Y cuando en el Pleno se pide modificaciones, se debe retornar a comisión o en el mismo Pleno se pueden producir? En el Pleno se pueden producir perfectamente, las normas se cambian ahí, y dicen con cargo a redacción, pero este es el sentido, y todo como está grabado, simplemente corresponde ya en oficialía mayor de que se trabaje el tema a detalle. Pero hay otra cosa más, también puede pedir que se regrese a comisión para que sea mejor se mejore el texto. De acuerdo. Se investigue más y algo. Bueno, queda pocos días, ¿no? Y vamos solo una de las normas. Una de las normas, pero confiemos en que esto llegue a buen puerto. O sea, la verdad, soy optimista en que sí, con los tiempos de Congreso, no están haciendo un mal trabajo ambos poderes. Me refiero a que hay niveles de entendimiento y eso es lo mejor de todo. O sea, el contexto en el cual se llegó a esto, el voto de confianza y otro tipo de cuestiones ya que son prácticas normales de los políticos, el calor, la efervescencia en momento, ahora estamos en un tema de meditación, se está trabajando, lo que está saliendo, te lo puedo decir como especialista, es bastante razonable. ¿Qué te pareció las declaraciones del presidente Vizcarra hace unos pocos días que dijo que no estaba contento con la manera en la que iban avanzando estos proyectos en el Congreso? Bueno, el que pide poco es un loco. Si me pidiese una opinión política, yo creo que el presidente siempre va a querer que los proyectos tal cual él los ha enviado sean aprobados. Es lo normal. Pero seamos claros en algo, hay independencia de poderes, el legislativo tiene todo el derecho de ejercer su potestad legislativa, valga la redundancia, y obviamente puede darnos proyectos, darnos leyes ya basadas en proyectos, no solamente los del Ejecutivo, sino también, por ejemplo, el Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, al cual hice referencia hace un rato, otros proyectos que hay dados por parlamentarios. Todo eso es parte de, o son insumos de, algo que va a salir como una ley. Y eso es lo importante. Están haciendo su trabajo, me parece que es razonable, pero ambos poderes tienen como para sacar esta reforma, y repito algo que siempre ando diciendo, luego de 25 años tenemos una reforma. Reforma, entiéndase, un cambio, un nuevo concepto del sistema electoral, del sistema político, un cambio drástico, y esto no lo experimentamos desde los 90 cuando dejamos el bicameralismo, pasamos al unicameralismo, lo que ya conocemos. Claro que sí. José, te agradezco mucho. A ti, Joaquín. Gracias. José Tello, del Instituto Peruano de Derecho Electoral en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.